Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de la recta en el plano. Entonces, recordemos la ecuación paramétrica vectorial de una recta es de esta forma. S y B son vectores en R2. El vector B es el vector de dirección de la recta. Y ese es un punto que pertenece a la recta. Déjenme introducir una definición que la van a ver mucho en el curso de álgebra lineal aplicada 2, y es la de combinación lineal, ¿no? Entonces, dado dos vectores, en este caso en R2, pero eso lo van a ver para cualquier espacio vectorial, dados vectores en R2, B1 y B2, decimos que B es combinación lineal de B1 y B2 si existen dos escalares son números reales, tales que B se puede expresar entonces, cuando un vector se puede expresar como combinación, de esta forma, entre vectores, se dice que ese vector es combinación lineal de los otros dos. ¿Por qué traigo a colación ese tema? Porque si se fijan en la ecuación paramétrica vectorial de la recta, lo que sucede es que cualquier punto sobre la recta, cualquier punto U, se puede expresar como combinación lineal de S y B, de estos dos vectores. O sea, S es un vector que también se puede interpretar como un punto que pertenece a la recta, y B es el vector de dirección. Entonces, cualquier punto sobre una recta se expresa como combinación lineal de esos dos vectores, donde siempre con la particularidad, como estamos hablando de una recta, el escalar que está multiplicando a ese siempre es 1. O sea, no es una combinación lineal cualquiera, es una combinación lineal muy especial, donde el único escalar que está libre es el escalar que está multiplicando al vector B, al vector de dirección. El escalar que siempre está multiplicando a ese es 1. Entonces, en ese sentido, repito, cualquier punto sobre una recta es combinación lineal. Se puede ver como una combinación lineal de esos dos vectores, S y B. Vamos a recordar qué cosa es la pendiente de un segmento. La pendiente de un segmento de recta está dado por un cociente. Esto que está aquí es el desplazamiento vertical cuando pasamos de S a Q, que es el ascenso, digamos. Y hay un desplazamiento horizontal de S a Q, que vamos a llamarle avance, ¿no? Entonces, la pendiente de ese segmento está dado, es el cociente entre el ascenso
y el avance. Las rectas tienen pendientes. Bueno, y ustedes saben cómo calcularlas de varias formas distintas. En términos de nuestra ecuación paramétrica vectorial, esta noción de pendiente que tenemos para un segmento la podemos trasladar utilizando la ecuación paramétrica vectorial. Tenemos nuestra ecuación paramétrica vectorial de una recta. Vamos a suponer que B es de coordenadas h, k. Entonces, quedaría así la ecuación. En particular, para r igual a 1, el nuevo punto, o un punto que se obtiene, es de la forma, bueno, vamos a suponer que ese es de coordenadas x1, y1, ¿no? Entonces, U1 es, si la R es 1, U1 es de la forma x1 más h, y1 más h, ¿no? Entonces, lo que se puede apreciar, aquí está S, aquí está 1. Entonces, el ascenso, en este caso, coincide con h, y el avance con k, ¿no? Y en estos términos, la pendiente de esa recta sería igual a h entre k. O sea, lo que quiero destacar en este sentido es que a partir de las coordenadas de un vector de dirección, se puede determinar cuál es la pendiente de la recta. Justamente es la ordenada entre la abscisa del vector de dirección que tengas en ese momento. Lo que acabo de hacer no depende del vector de dirección que te tomes. Recuerden que si tienen cualquier par de vectores de dirección de una recta, tienen que ser paralelos. O sea, si tengo un vector B de coordenadas h, k, y otro segundo vector B1, vector de dirección de la misma recta, entonces, por ser ambos vectores de dirección de la misma recta, tienen que ser paralelos. ¿Y eso qué implica? Que B1 se puede expresar como P veces B, con P en R, ¿no? Existe un escalar tal que B1 es P veces B. Y entonces, si B es de coordenadas h, k, B1 sería de coordenadas P por h, P por k. Y entonces la pendiente, en términos del nuevo vector de dirección B1, sería PK entre PH, que es K entre H, o sea, que es la misma que la que estaba determinando el vector de dirección B. O sea, no importa qué vector de dirección te tomes en este análisis, la pendiente que te da es la misma. ¿Ok? Vamos a ver si... Bueno, y otra cosa bien conocida por ustedes, antes de pasar al libro, que si conocen las coordenadas de dos puntos, S de coordenadas x1, y1, y T de coordenadas x2, y2, la pendiente, y eso es bien conocido por ustedes, de geometría, la pendiente de la recta que pasa por S y T es de la forma, está dada por este cociente. Y esta fórmula
eh, está en correspondencia también con el análisis que hicimos desde el punto de vista, tomando como punto de partida la ecuación paramétrica vectorial de la recta para construir su pendiente, porque si se fijan, si tienen dos vectores S y T que pertenecen a la misma recta, entonces un vector de dirección para esa recta es T menos S. T menos S es vector de dirección, vector de dirección de L, ¿no? Y T menos S es explícitamente es el vector eh, x2 menos x1, y2 menos y1. Y por el análisis que acabamos de hacer, la pendiente, lo voy a escribir acá, o sea, lo que quiero decir es que la pendiente a la que llegamos es la misma, no importa qué razonamiento usemos, ya sea el estándar que tenían ustedes o que conocían de la geometría usual, o con este enfoque vectorial que estamos dando en esta parte del curso. O sea, llegamos a la misma fórmula. O sea, los dos puntos. ¿Cómo quedaría cómo llegaríamos a la pendiente en términos del lenguaje de vectores? Si tienes dos puntos, tienes un vector de dirección, dos puntos que pertenecen a la recta, tienes entonces un vector de dirección que es t menos s para esa recta, y según lo que vimos en la pizarra anterior, si estas son las coordenadas del vector de dirección, entonces en términos de estas coordenadas construyes la pendiente de la recta, que es justamente la fórmula que ya conocían desde hace tiempo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Bueno, hay una cosa importante también, a ver, antes de ver el ejemplo. Eh, yo puedo construir la ecuación paramétrica de una recta de tal manera que el vector de dirección de esa recta sea de coordenadas 1, la pendiente de la recta. Y eso es muy fácil de ver. Si tienen un vector cualquiera, B1, vector de dirección, de coordenadas h, k, entonces sabemos que la pendiente es k entre h. Y entonces, si este es un vector de dirección, cualquier vector paralelo a él es vector de dirección para esa recta. En particular, si multiplico, bueno, bajo el supuesto de que h es distinto de 0, al multiplicar por h, el vector b1, obtenemos un nuevo vector paralelo a b1, y por lo tanto es vector de dirección para esa recta. Perdón, voy a multiplicar por 1 entre h. Si multiplico por 1 entre h, ¿qué me queda? Un nuevo vector de dirección para la recta que es 1 k entre h, y ya sabemos que k entre h es m, ¿no? Entonces, esto que está acá es un vector de dirección para una recta. O sea, sin pérdida de realidad, no importa de qué recta se trate, U se puede escribir como S más R veces 1, la pendiente, donde M es la pendiente, ¿no?, de la recta. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo.
Esto es un ejercicio, ¿no? Calcule la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos y obtenga la ecuación paramétrica vectorial. Bueno, ya sabemos que si tienes dos puntos, la pendiente, un vector de dirección es t menos s, tal como dijimos hace un rato. Entonces, a partir de las coordenadas del vector de dirección, puedo construir la pendiente, que es esto que está acá. Entonces, obtenga la ecuación paramétrica vectorial de la forma U más S más R por 1 entre M. Ya que tienes la ecuación, perdón, la forma del vector de dirección, lo que hay que hacer es dividir entre menos 2 las coordenadas de o sea, menos 2 sería la H en este caso, de menos 2. Dividimos entre menos 2 cada una de las componentes del vector de dirección para obtener un vector de dirección de la forma 1 entre M, que es justamente lo que hicieron acá. ¿Okay? Bueno, hay casos especiales. La recta horizontal, en la recta horizontal, la ordenada siempre es 0, o sea, déjenme pasarme para acá. O sea, un par de casos especiales. Si la recta es horizontal, entonces una pendiente, perdón, un vector de dirección para una recta horizontal es de la forma h, 0. Por tanto, la pendiente de esa recta es 0. Para el caso en que la recta es vertical, son los casos extremos, la división, o sea, los vectores de dirección para rectas verticales son de la forma 0, k. En tal caso, la división por 0 no está definida. Y simplemente decimos que la pendiente es infinita, ¿no? Déjame ver si hay algún otro problemita por acá. Bueno, la noción de rectas paralelas y rectas perpendiculares. Pues depende de la noción de vectores paralelos y vectores perpendiculares que vimos en reuniones anteriores. Por definición, dos rectas son paralelas, L1 y L2 son rectas, si solo si L1, un vector de dirección de L1 es paralelo a un vector de dirección de L2. Entonces, la noción de ser paralelos y ser perpendiculares la teníamos para vectores, pues esa se hereda, la heredan las rectas. Como las rectas tienen vectores de dirección, pues dos rectas van a ser paralelas y solo si sus vectores de dirección son paralelos. La definición está dada por la existencia de un vector, pero realmente, considerando de que cualquier vector paralelo a un vector de dirección de una recta también es vector de dirección de esa recta,
podríamos concluir que dos rectas son paralelas si solo si todo vector de dirección de L1 es paralelo a todo vector de dirección de L2, aun cuando la definición depende de la existencia de un vector, ¿no? Pero esto ocurre para cualquiera pares de vectores de dirección de las rectas, ¿no?, que estoy asumiendo paralelas. Análogamente, dos rectas van a ser perpendiculares si solo si un vector de dirección de L1 es perpendicular a un vector de dirección de L2, ¿no? Y otra vez lo mismo. Todo vector de dirección de L1 es perpendicular, o sea, dos rectas van a ser perpendiculares si todo vector de dirección de L1 es perpendicular a todo vector de dirección de L2. Vamos a hacer una demostración. En los problemas, en los exámenes, les he estado poniendo pequeñas demostraciones. Las demostraciones que les pido pueden ser de la tarea o pueden ser demostraciones pequeñas o simples que hemos visto en clase. Entonces, este tipo de demostraciones, pues hay que entenderlas bien. Por ejemplo, sean L1 y L2, dos rectas con pendientes M1 y M2. Entonces, un ejercicio demuestre que L1, que si L1, a ver, vamos, si L1 es perpendicular a L2, entonces, esto es una propiedad bien conocida por ustedes, se puede probar de otras maneras, pero la demostración que vamos a ver usando elementos del álgebra vectorial es mucho más sencilla. Demuestra que si esas dos rectas son paralelas, entonces el producto de sus pendientes es igual a -1. ¿Sí se acuerdan de ese resultado? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Este es un resultado bien conocido y van a ver lo fácil que se demuestra usando los elementos de álgebra vectorial que estamos usando, ¿no? Que estamos aprendiendo acá. Fíjense, como cada recta tiene un vector de dirección de la forma, eso lo vimos hace un rato, L1 tiene un vector de dirección de la forma 1,M1. De la misma manera, la recta L2 tiene un vector de dirección de coordenadas 1,M2. Recuerden, M1 es la pendiente de L1 y M2 la de L2. Entonces, si son perpendiculares, ¿qué pasa con su producto interior? ¿Es 0? Es 0, muy bien. Entonces, B1, el producto interior de los dos vectores de dirección es igual a 0. Entonces, 1,M1 por 1,M2 es igual a 0. Hacemos el producto y me queda 1 más M1 por M2 igual a 0, o lo que es lo mismo, M1 por M2 es igual a -1. Fíjense qué demostración sencilla para una propiedad que, bueno, hay formas un poquito más complicadas para probar, pero usando estos elementos del cálculo vectorial, nos sale muy rápido la demostración. O sea, si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus
de sus pendientes es igual a -1. Ejemplo 2. Tienen dos rectas, L1 contiene a S con estas coordenadas, L2 contiene a T con estas coordenadas, y L1 y L2 tienen ambas al vector B de dirección. Coinciden ambas rectas, entonces, para que coincidan, ¿qué tiene que pasar? Bueno, a ver, voy a apuntar. Aquí está. Como ambas rectas tienen el mismo vector de dirección, las dos son paralelas. Entonces, para que se trate realmente de la misma recta, T menos S tiene que ser paralelo. O sea, recuerden que dados dos puntos, me están preguntando si están los dos sobre la misma recta o no, esos dos puntos determinan un vector de dirección para la recta. Entonces, eh, una condición necesaria para que realmente coincidan ambas rectas es que el vector T menos S sea paralelo al vector B, o lo que es lo mismo, T menos S sea perpendicular al vector BP. Entonces, se trata realmente de la misma recta si solo si T menos S es paralelo a ambas, es decir, si T menos S, si este producto interior es igual a cero. Entonces, aquí lo que hay que hacer es el cálculo de BP. Recuerden cómo se determina BP. Si B es de coordenadas 1,2, BP es de coordenadas menos 2,1, es un vector perpendicular a B, que es este justamente. Hacen la operación y el resultado les da distinto de cero. Entonces, la conclusión es que las rectas ciertamente son paralelas, pero no se trata de la misma recta. Otro ejemplo. Demuestre que esta recta, con esta ecuación paramétrica vectorial, es perpendicular a esta recta. Para que sean perpendiculares, ¿qué tiene que pasar? Que sus vectores de dirección tienen que ser perpendiculares. El vector de dirección de la primera recta es 2,3, el de la segunda es 6 menos 4. Hacemos el producto interior de esos dos vectores, y si me da 0, concluimos, ¿qué cosa? Como es el caso, que se trata de dos rectas que son perpendiculares. Estos son los problemas. Ya les dejé la tarea de esa sección. Entonces, lo que vimos en esta sección, ¿qué cosa es? Cómo expresar la pendiente de una recta en términos de su vector de dirección, y, y la noción de paralelismo y de ser perpendiculares de las rectas, heredada de esa misma condición, pero para sus vectores de dirección. Ahora vamos a ver cómo deducir la ecuación cartesiana de una recta a partir desde un punto de vista vectorial. A ver, vamos a ecuación cartesiana de una recta. Bueno, recuerden que la ecuación cartesiana
de una recta es de la forma ax más by más c igual a 0. ¿No? Bueno, esa es una forma de escribirla, ¿no? Donde a, b y c son constantes y siempre se exige para que esa expresión realmente represente a la ecuación de una recta, siempre se exige que al menos una variable aparezca. O sea, no se vale que a y b sean simultáneamente cero. Y esa condición de que a y b no pueden ser simultáneamente iguales a cero se describe algebraicamente de esta forma. O sea, lo que se exige es que estos cuadrados, la suma de estos cuadrados sea distinto de cero. Esto es equivalente a decir, esto que está acá, es equivalente a decir que tiene que haber una variable en la ecuación. O sea, si no hay variables, no hay ecuación cartesiana de ninguna recta. O sea, b podría ser 0 y puedes tener una recta paralela al eje y, ¿no? Bueno, y si la x es 0, pues tienes una recta paralela al eje x, etc. ¿no? Lo que sí tiene que haber alguna variable. Para deducir esta ecuación cartesiana vectorialmente, necesitamos definir lo que es el vector, un vector normal a una recta. Decimos que n, que un vector es normal a L si es perpendicular a un vector de dirección. A ver, ya no me ocupo acá. Entonces, n es un vector normal de L de la recta L si n es perpendicular a B, ¿no? Donde B es un vector de dirección de L. Entonces, esa es la definición de vector normal a una recta. Y geométricamente, pues, aquí está la recta. Entonces, un vector de dirección o una representación geométrica, o sea, de un vector de dirección de esa recta subyace sobre la recta, digamos, esta flechita es una representación geométrica de un vector de dirección para esa recta, y geométricamente, pues, esta n que está acá, que estamos definiendo como normal a la recta, pues va a ser un vector que es perpendicular al vector de dirección B. ¿Sí? Esa es la definición de vector normal a una recta. Entonces, si tengo un punto cualquiera, recuerden que la ecuación paramétrica vectorial depende de un punto S y del vector de dirección, ¿no? B. Si nos agarramos un punto cualquiera U, de coordenadas X, Y, entonces U menos S, a ver, U menos S, U pertenece a L, si solo si, U menos S, ¿qué relación hay entre U menos S y, y la normal? O sea, U menos S está acá, ¿no? U menos S tiene que ser perpendicular a la normal, eso está claro, ¿no? Si tengo si tengo un puntito sobre la recta, punto o vector, como quieran interpretarlo, entonces, como repito, ese es el punto
que estamos pensando que se está usando para representar la ecuación paramétrica vectorial de la recta. Entonces, U pertenece a la recta si solo si el vector U menos S es perpendicular a la normal. Eso está claro, ¿no? Porque U menos S tiene que ser paralelo a B para estar sobre la recta L. Entonces, esa condición se traduce algebraicamente, ¿no? O sea, si U menos S tiene que ser perpendicular a N, entonces el producto interior de U menos S por N, recuerden que estamos asumiendo que N es un vector normal de coordenadas A, B. Bueno, las coordenadas las estoy tomando así para que la expresión final, la ecuación cartesiana de la recta que me quede justamente similar a la que originalmente presenté, ¿no? Entonces, pero bueno, este razonamiento es independiente de cómo se llame las coordenadas del vector normal. Me tomo este producto interior, por ser estos dos perpendiculares, este producto interior tiene que ser igual a 0. Por propiedad del producto interior, distributividad, esto es U por N menos S por N igual a 0. Entonces, vamos a pensar que S es de coordenadas x1 y y1, ¿no? Entonces, U es de coordenadas x, y, cualquiera. Es un puntito sobre la recta, multiplicado por A, B. Eso es igual a x1 y1 por A, B. Entonces, aquí me queda AX más BY es igual a AX1 más BY1. Entonces, haciendo menos C igual a AX1. A es un número, ¿eh? A es la abscisa de la normal, B es otro número. Las coordenadas de S están dadas, son x1 y 1. Esto que está acá es un número, es un real, ¿no? Aquí las únicas variables son x y y. X es una variable, y es otra variable. Entonces, haciendo menos C es igual a x1 más by1, se tiene que, a partir de esta ecuación, esta relación entre vectores, deducimos la ecuación cartesiana de la recta, ¿no? Entonces, por tanto, la ecuación me queda ax más by más c igual a 0. Donde c, ¿quién es? Pues, donde menos c es esto. O c es igual menos multiplicar por menos 1. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? O sea, en este razonamiento, ¿qué cosa es lo importante? Que hay que observar. Bueno, lo que hice fue deducir la ecuación cartesiana a partir de la relación que hay entre los vectores, eh, que hay determinados por la ecuación de esa recta. O sea, U es un punto sobre la recta, S es un punto fijo, o sea, U es un punto cualquiera, S es un punto fijo y N es la normal. Está estrechamente relacionada, como ya sabemos, con el vector de dirección. O sea, es un vector perpendicular al vector de dirección. Entonces, a partir de esta relación entre esos vectores, deducimos la ecuación cartesiana. Y lo importante en este procedimiento, ¿qué cosa es? Que si te dan la normal, si te dicen la normal a una recta tiene tales coordenadas, en términos de las coordenadas, tú puedes determinar inmediatamente quiénes son los escalares que preceden o que están multiplicando a las variables x y y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? O varios ejemplos. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok.
Bueno, entonces ya dedujimos, usando métodos vectoriales, la ecuación cartesiana. Vamos a un ejemplito, ¿no? De hecho, aquí hay dos soluciones. Obtengo la ecuación cartesiana ordinaria, o sea, aquí hay muchos nombres, pero bueno, la ecuación cartesiana ordinaria es la ecuación cartesiana que contiene al punto, a este punto, y que tiene este vector como vector de dirección. Entonces, por el razonamiento que hicimos hace un rato, a partir del vector de dirección puedes construir la normal, que es un vector perpendicular a este. Si el vector de dirección es de coordenadas 3, menos 2, una normal es un perpendicular a este, que sería de coordenadas 2,3, que es este que está acá, por la definición de normal. Y entonces, si conoces a S y conoces la normal, ya puedes hacer esta operación, que es la misma que vimos en el análisis anterior, para determinar quién es la ecuación de la recta. O sea, hicieron todos los cálculos, se conoce S, que es 1,4, se conoce la normal, que es 2,3, hacen toda esta operación y llegan a la ecuación cartesiana ordinaria de esa recta. La otra forma, es otra manera de verlo, como este es un vector de dirección, el perpendicular a él, que es 2,3, es una normal para la recta. Entonces, ya sabemos de este análisis que el coeficiente de la x, o el escalar que está multiplicando a la x, es la abscisa de la normal, y el que está multiplicando ahí es la ordenada de esa normal. Entonces, me queda que esta sería la ecuación de la cartesiana de la recta, pero todavía no sé quién es C. Entonces, ¿cómo puedo determinar a C? Pues utilizando el hecho de que el punto S pertenece a la recta. O sea, por hipótesis, este puntito S pertenece a la recta. Sustituyo el valor de X y Y aquí en esta ecuación y ya puedo despejar a C. Eso fue justamente lo que hicieron acá y obtienen el menos 14. O sea, son dos formas distintas. Bueno, la segunda forma es un poquito más, mucho más, haces menos cálculos, mucho más directa que la primera fórmula, ¿no? O sea, obtener a partir de la normal. O sea, la normal se obtuvo de manera inmediata, a partir del vector de dirección. Y de manera inmediata se obtuvo esta ecuación, porque ya sabemos quiénes son los escalares que multiplican a x y a y en términos de la normal. Y el único cálculo que se tuvo que hacer es para calcular a C, utilizando el hecho de que el punto S pertenece a la recta. Sustituyes, despejas, y entonces la C va a menos 14, y te queda, es la misma solución, pero el método 2 es mucho más directo, hace menos cálculos que el método 1, ¿no? Entonces, a partir de un punto y un vector de dirección, puedes obtener la ecuación cartesiana de esa recta. Pasando, ¿no? En todo ese proceso, pasando por la construcción de la normal o de una normal a esa recta. Vamos a ver este. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que pasa por este punto y es perpendicular a la recta cuya ecuación cartesiana es esta. Entonces, si si la que me dan, o sea, la que me piden, es perpendicular a esta, entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo determinar la normal. Vamos a ver, denme un segundito para escribir los datos. Entonces, S es de coordenadas 5, menos 1, y me dan una recta que es perpendicular.
Este es L2. Entonces L1 es perpendicular a L2. Entonces, aquí está, ¿no? Tenemos un punto. Aquí la incógnita es la ecuación de L1. La ecuación cartesiana de L1 no se conoce. Entonces, me la están pidiendo. Y el dato que tenemos es que tenemos un punto S que pertenece a L1 y que tenemos otra recta L2 cuya ecuación cartesiana es esta. Entonces, si esta es la ecuación cartesiana de L2, una normal a esa recta es de coordenadas 3 menos 4. ¿De dónde salió esa normal? De fijarme en los escalares que están multiplicando a X y a Y. O sea, es inmediato. Entonces, si L1 es perpendicular a L2, ¿qué cosa es la normal a L2 para L1? Es una pregunta que les hago. Paralela, ¿no? Es paralela y por tanto, si es paralelo, ¿me sirve o no como vector de dirección para L1? Sí, sí funciona, ¿no? Y solo hay que Exactamente, o sea, poner que está con sí, ese. exactamente. O sea, si N2 es normal, N2 es normal de L2. ¿Qué quiere decir? Que es perpendicular a un vector de dirección de L2. Pero si L1 es perpendicular a L2, eso implica, o sea, estas dos cosas implican, o sea, esto que está acá y esto que está acá, implica que N2 es un vector de dirección de L1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque N2 es perpendicular a L2 y L1 es perpendicular a L2. Por tanto, todo vector de dirección de L1 tiene que ser perpendicular a cualquier vector de dirección de L2. Y este N2, pues, es paralelo a cualquier vector de dirección de L1. Y por tanto, si es paralelo, me sirve también como vector de dirección para L1. Y como ya tengo un punto que pertenece a L1 y ya tengo un vector de dirección para L1, pues simplemente la ecuación paramétrica vectorial de la recta L1 sería igual a 5, menos 1 más R veces 3 menos 4 con R en R. Esa sería la ecuación paramétrica. Bueno, esa es la paramétrica vectorial, pero a ver, creo que me pedían la cartesiana, ¿verdad? Ok, entonces si me piden la cartesiana, a ver, N2, ya se me olvidó que en coordenadas es 3 menos 4. Esto es un vector de dirección para, eh, para L1. Por tanto, una normal para L1, ¿quién sería? 4,3. Entonces, la ecuación cartesiana de L1 me quedaría 4x más 3y más c igual a 0. Y ahora, para encontrar la ecuación cartesiana de L1, lo único que me falta por encontrar es el valor de c, ¿no? ¿Y ese cómo lo calculo? ¿Sustituyendo? Sustituyendo al punto S. Ya sabemos que el punto S pertenece a L1. Y ya se me olvidaron las coordenadas de S. 5 menos 1. Entonces, sustituimos 4. El punto S es de coordenadas 5 menos 1. Más 3 por menos 1. Más C igual a 0. Y esto me da 5 por 4, 20. Menos 3 son 17. C igual 17, ¿no? O menos, ¿no? Menos 17.
Por tanto, mi respuesta lo voy a hacer aquí mismo. Ya, bueno, aquí ya se ve feo, pero por una cuestión de espacio, un problema de espacio que tengo acá, la ecuación de la recta es 4x de L1, ¿no? Es 4y más 3y menos 17 igual a 0. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Muy bien. Profe. En esta parte van a tener que aprender más, o sea, hay más cosas que aprender que, bueno, que usar a la hora de hacer un examen que en temas anteriores. Entonces, no dejen caer la guardia, o sea, sigan estudiando para que salgan bien en los exámenes. O sea, yo he tratado por las condiciones estas especiales de la pandemia, etcétera, y que no hay condiciones de trabajo ni para ustedes, ni para mí, para nadie. Entonces, eh, he tratado de que los exámenes sean lo más fáciles posible, porque realmente con estas condiciones es muy difícil trabajar, ¿no? Muchas razones. Entonces, estoy tratando de hacer las cosas lo más sencillas posible. Un tercer ejemplo. Bueno, a ver, aquí está la ecuación, ¿no? Que acabamos de llegar. El 3. Encuentre la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene a este punto y que es paralela a la recta con esta ecuación cartesiana. Bueno, pues es muy similar, ¿no? Nada más que cambia un poco las hipótesis. Antes me decían que era perpendicular, ahora me están diciendo que la que te dan, la ecuación cartesiana de la recta que te dan, es paralela a la ecuación cartesiana, a la recta que tienes que encontrar su ecuación cartesiana. Pues a ver, déjenme apuntar. Un segundito. Entonces, S es de coordenadas 3, menos 2. Y es para la recta, pues, es 2x menos 5y menos 4. Ok. Entonces, vamos para allá. Bien, vamos a encontrar L1 si me dan el punto y me dicen que esta ecuación cartesiana corresponde a una recta paralela. Si L2 es paralela, L1 es la que no conozco y es paralela a L2. Entonces, ¿qué pasa? Que toda normal de L1 tiene que ser paralela a toda normal de L2, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, cualquier normal de L2 me sirve como normal para L1. Entonces, la normal de L2 es 2 menos 5. Y esa me sirve también. ¿Sí está claro por qué me sirve? ¿Por qué la normal para L2 me sirve como normal para L1? Sí, profesor. Ok, entonces esto es muy similar, hasta este sale más rápido, ¿no? Porque entonces la ecuación de cartesiana ordinaria para L1 es esta. Utilizamos el punto 2, el punto S, que pertenece a L1 por hipótesis, menos 5 por menos 2, más C, igual a 0, y despejamos a C. ¿Esto cuánto da? 2 por 3 son 6, más 10 son 16. C es igual a menos 16. Por tanto, la ecuación, lo que falta aquí es poner el C igual a menos 16, ¿no? Ya para no escribir más. Y esa sería la ecuación cartesiana ordinaria de esa recta. Entonces, esta parte, o sea, este enfoque vectorial de conceptos ya bien conocidos desde la secundaria por ustedes, o sea, la recta la están estudiando desde hace mucho tiempo, pero fíjense cómo este enfoque simplifica mucho muchas cosas, ¿no? O sea, es un enfoque
muy poderoso ese enfoque vectorial, ¿no? De conceptos que ya ustedes conocían, como paralelismo, perpendicularidad, pendiente de una recta, etcétera, ¿no? Vamos a... Bueno, aquí les dio. Yo siempre me quedo con los cálculos, pero aquí sí me dio bien, me dio la misma respuesta. Bueno. Tienen mucha tarea por hacer. Mira, a ver, vamos a hacer uno en particular. A ver, porque quizás esta notación, por ejemplo, aquí, vamos a hacer el 9, dice, vamos a hacer el 9. Para que se familiaricen con esta notación, que también la van a ver mucho en álgebra lineal aplicada a 2. Dice, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de una recta que contiene al punto dado S y uno de cuyos vectores de dirección es el vector dado B. A ver, esta notación que se me llama la atención que la están usando y no sé en qué momento la introdujeron. Que, a ver, vamos a ver. ¿Qué significa esto? Y sirve además para introducir un poco, sí, introducir un poco conceptos que van a ver, repito, en el curso de álgebra lineal aplicada 2. Yo solamente lo voy a introducir porque no es tema propiamente de este curso. Déjenme apuntar. Me dan el punto. Y me están diciendo que el vector de dirección es de la forma 5i más 2j. Bien, vamos para allá. Bueno, ¿qué pasó? Está. Bueno, me están diciendo que encuentre la ecuación cartesiana ordinaria de una recta que pasa por S y que tiene como vector de dirección esto que está acá. Esto que está acá, si se fijan en el libro, lo que acabamos de leer, tanto I como J estaban en negrita. Entonces, eso por la notación que se está asumiendo, se está usando en este libro, I y J son vectores en R2. De eso no son vectores cualesquiera, son vectores, son exactamente estos vectores. I es el vector 1,0 y J es el vector 0,1. O sea, son exactamente esos vectores. Y como son tan especiales, les pusieron nombre. El 1,0 se va a llamar I y el 0,1 se va a llamar J. Lo que tengo aquí es, y quiero repetir eso porque es una idea que van a estar viendo constantemente en álgebra lineal aplicada 2. B se está expresando, o sea, lo que tengo aquí es al vector de dirección B expresado como combinación lineal del vector I y del vector J. Y los escalares en esa combinación lineal son 5,2. Y si se fijan, si se agarra un vector B cualquiera en R2, vamos a llamarlo X0, Y0. Un vector cualquiera, el que más les guste. Todo vector en R2 se puede expresar de manera única como combinación lineal de estos dos vectores I y J, del 1, 0 y del 0, 1. Y eso es más o menos claro. B0 se puede expresar como X0 por I más Y0 por J. Y hay una única forma de expresar a B0 como combinación lineal de esos dos. Cuando pasa eso, bueno, aquí hay muchos detalles que van a ver cuando lleven ese curso. Yo no voy a meter en eso. Lo que sí quiero hacer notar es que como todo vector en R2 se puede expresar de manera única como combinación lineal de estos dos, de I y de J, esta parejita I, J son una base
del espacio vectorial R2. R2 es un espacio vectorial, es un conjunto dotado con la suma entre vectores y con un producto de un escalar por un vector, que ya sabemos cómo funciona. Entonces, esto que está acá es una base, el par de vectores I, J es una base de R2. ¿Por qué? Porque todo vector se puede expresar como combinación lineal de ellos y además ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal del otro. O sea, yo ahí no lo puedo expresar como un múltiplo de... O sea, no existe un escalar que multiplicado por j me dé al vector i. ¿Por qué no existe? Porque la primera entrada de i es 1 y la primera entrada de j es 0. Entonces, no importa qué escalar yo multiplique por j, o sea, i y j no son vectores paralelos. O sea, y hay una noción en la teoría de espacios vectoriales que es la de dependencia lineal. Dos vectores son dependientes si uno es múltiplo del otro, o geométricamente si son paralelos. O sea, I y J no son paralelos. Y el hecho de no ser paralelos es lo que me permite expresar a cualquier vector de R2 como combinación lineal de ellos. Bueno, eso a manera de introducción, o sea, no quiero, esto que estoy hablando ahorita ni siquiera va a examen, pero como es un ejercicio y me están expresando a B como combinación lineal de estos dos, pues estaba bastante natural introducir esta noción de dependencia lineal, o en este caso lo que sucede es que estos dos vectores, I y J, estos vectores I y J son independientes, porque uno no se puede expresar como combinación lineal de otro. O sea, la condición de dependencia lineal es mucho más complicada porque aquí estamos hablando de un espacio vectorial que es R2, donde dos elementos en R2 pueden generar a todos los elementos del espacio. Pero hay espacios vectoriales más complicados, por ejemplo, las matrices de tamaño 4×4. También esa álgebra que vimos en, en sesiones anteriores, en álgebra de matrices, es también muy parecida al álgebra de los vectores. De hecho, el conjunto de todas las matrices de tamaño 4×4 forman un espacio vectorial. Pero ahí para generar a todas las matrices de tamaño 4×4 con dos matrices no me sirve. Necesito 4 matrices. Entonces, pero bueno, eso lo verán en otro momento. Aquí lo único destacable, pues, que entiendan, ¿no? Que entiendan esta forma de expresar un vector como combinación lineal de otros dos. Y bueno, y todo esto que estoy hablando de dependencia lineal y base de un espacio vectorial, eso no es un tema de este curso, pero bueno, conviene que desde ahorita se familiaricen, ¿no? Con estas nociones. Eh, a ver, entonces, yendo a nuestro ejercicio. Vamos a escribir otra vez porque... Entonces, ya se me olvidó. ¿Cómo era B? 5 más 5i más 2j. Y el otro es 3,7. Entonces, B es igual a 5i más 2j. Eso implica que ¿quién es B? Profe, era menos 2J, 5,2, ¿no? ¿verdad? ¿Era menos 2j? Ok. Sí. Gracias por la aclaración. Menos 2j. Y el puntito S era de coordenadas. ¿Me lo repites? Ah, ¿S? 3,7. Ya se me olvidó. 3,7, ok. S es de coordenadas 3,7. Entonces, en este problema que me pedían, la ecuación cartesiana de una recta que tiene por vector de dirección 5,2. Entonces, si tiene un vector de dirección de 5,2, una normal para esa recta es un vector perpendicular que es menos 2,5. Por tanto, la ecuación me queda menos 2x más 5y más c
igual a 0. Y como hemos hecho ya en varios ejemplos, si conozco a S, que es un punto que pertenece a la recta, pues lo sustituyo en esta ecuación y a partir de... y puedo obtener a C, ¿no? Ya no lo hago, pues ya saben cómo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Sí, Nos Hasta vemos, luego, profesor. cuídense. adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta